¿Cómo están, mi gente amada? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien. Hoy es día de devocional, lunes de devocional. Espero poder publicar este devocional hoy. Y si no se publica hoy, se va a publicar mañana martes. Pero ya está hecha la tarea de traerte una palabra que pueda ayudarte, que pueda sembrar en vos, que pueda darte esperanza, que pueda ayudarte a tener discernimiento, a poder traer claridad a tu vida, a tu corazón, a tu espíritu sobre todo. Y hoy este devocional que preparé es para todas aquellas personas que están pasando por una situación muy difícil, por una experiencia de dolor, por una situación de angustia, de tristeza, de mucho dolor. Antes de empezar este devocional, pedí a Dios también traer la palabra justa, poder hablarte directo a tu corazón, a tu espíritu, y que vos puedas tener la capacidad de entender esa palabra que el Señor quiere que vos escuches y que vos recibas, para que puedas de alguna manera saber de qué manera, cuál es la estrategia, cuál es la forma de salir de ese lugar, de ese agujero negro, de esa oscuridad, de ese lugar de temor, de ese lugar de dolor, de ese lugar de angustia, de ese lugar que te está trayendo aflicción, que te está trayendo lágrimas, sufrimientos, porque todos pasamos temporadas en donde vivimos situaciones difíciles. Todos pasamos estaciones en donde las hojas no están tan verdes, donde se va cayendo, parece que se va deshaciendo todo nuestro mundo y no entendemos qué está pasando. Pero necesitamos saber cuál es la estrategia, cuál es la manera, cuál es el arma correcta para poder luchar contra esa adversidad, contra ese dolor, contra esa situación. Amén. Y hoy quiero traerte una persona que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está en el libro de Segunda de Samuel, gran parte de la historia del rey David. El rey David, para quienes no saben, era un hombre que decía la palabra que él era un hombre que tenía el corazón como a Dios le gustaba, que tenía un corazón que a Dios le agradaba. Y conste que él no era un hombre perfecto, no era un hombre hiper santo, no era un hombre que hacía todo bien. El rey David fue un hombre que cometió muchos errores, que pagó por esos errores, pero que en el transcurso de su vida también le tocó sufrir mucho, sufrir como todo ser humano sufre en esta humanidad y pasa por situaciones de dificultad. Y yo quiero decirte que cuáles son las cosas que a nosotros como seres humanos nos lastiman, nos duelen y nos llevan tal vez a veces a una situación de dolor, de llanto, de angustia, de opresión, de profunda tristeza, incluso de depresión, porque hay mucha gente que hoy vive estaciones de su vida que está en un estado depresivo, en un estado de mucho dolor y no saben cómo salir de eso, no saben cómo escapar de ese agujero tan oscuro
que él tenía como hijo hizo que él tome un mal camino, el camino de traicionar a su propio padre. Y yo creo que todos nos encontramos en nuestra vida con personas cercanas, personas que nosotros conocemos, que están o que estuvieron en nuestro entorno y que nos han traicionado nuestra confianza, han traicionado lo mejor que les dimos, han traicionado nuestros mejores años, han traicionado una amistad verdadera, han traicionado nuestra mejor parte, lo mejor que les hemos dado. Y Absalón en el libro de 2 de Samuel dice que él hacía que el pueblo de Israel empiece a amarlo más a él que a su padre como rey. ¿Para qué? Para que él pueda luego asumir la corona. Entonces dice, Absalón le decía a la gente, al pueblo, le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Entonces, conocen gente así, conocen personas que le endulzan el oído a otros para ganar su corazón, para de alguna manera tergiversar o traer una versión equivocada de la realidad, para lastimar, para herir, para robar, para quedarse con algo que el rey David construyó. Entonces él le hablaba a la gente diciéndole lo que el pueblo quería oír, porque decía, nadie te escucha, ¿cómo hace falta alguien que te escuche? Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito y negocio y que yo les haría justicia? Entonces él se colocó en el lugar de Salvador de esas personas que iban a él. Porque hay veces que las personas tienen un dolor, tienen una necesidad. Y muchas veces por esa necesidad es que las personas que entienden eso se aprovechan de esa necesidad y utilizan esa necesidad, esa carencia no resuelta para poder de alguna manera cambiar la realidad, utilizar eso. Así que tenés que tener mucho cuidado vos que sos la persona que tal vez fuiste traicionada en esa situación, o tal vez podrías estar siendo traicionada, o tal vez vos podrías estar siendo usada para el dolor que está cargando, en este caso Absalón. Pero ¿quién es Absalón en tu vida hoy? ¿Quién es la persona que está utilizando mal tal vez inclusive la gracia y el favor de Dios, o tal vez que haya algún tipo de cobertura espiritual sobre esa persona, pero que no la está utilizando adecuadamente? La utiliza con bienes personales, la utiliza para su propia vanagloria, porque Absalón quería su propia vanagloria. Él quería ocuparse y apoderarse de la corona. Y dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y qué triste, ¿verdad? Porque hoy estamos viviendo en un mundo en el que es fácil robar el corazón de la gente. Es fácil robar el corazón porque hay mucha necesidad, hay mucha carencia, hay mucha necesidad de elogio, hay mucha necesidad de palabras dulces, hay mucha necesidad de amor, tal vez hay mucha necesidad de aprobación. Entonces, cuando esto ocurre, las personas que quieren la corona, las personas que quieren ocupar una posición o quieren tal vez alcanzar la gracia, el favor, el público que les aplauda, entonces te roban. Y ese robo representa una traición.
Absalón traicionó a su propio padre, a quien le dio el crecimiento, a quien le crió, a quien le amó. Entonces él traicionó ese amor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Por vanidad. ¿Por qué lo hizo? Por ambición. Entonces, ¿qué hizo el rey David? Y esta es la parte importante, esta es la parte más importante, porque el rey David tomó la estrategia adecuada, la estrategia correcta, la mejor estrategia, y es la estrategia de la unidad. ¿Qué hizo el rey David? Él no fue a encarar, él no fue a pelear con sus armas ni con su ejército. El rey David huyó incluso. Él tuvo que esconderse. ¿Por qué? Porque su hijo finalmente terminó persiguiéndolo. Siendo él su padre, su hijo terminó persiguiendo al rey David y él huyó. Pero el Salmo 51 nos cuenta lo que dijo el rey David a Dios, porque todas las cosas que a vos te duelen, a vos y a mí nos duelen, todas las situaciones oscuras y difíciles que tenemos que pasar, como en este caso la decepción, la traición, la falta de lealtad, la falta de felicidad, la falta de sinceridad, porque Absalón no le dijo a su padre: quiero tu corona. Él fue desleal, él no fue sincero, él no habló de frente, él habló a sus espaldas e hizo las cosas a sus espaldas. Pero ¿qué hizo el rey David? Dijo en el Salmo 51, le dijo a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en el Salmo 6, que estuve leyendo tanto también, dice, empieza, ¿verdad? En el Salmo 6 dice: riego mi alma con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Él fue y llevó su dolor, él se humilló, él no hizo justicia por manos propias, él se humilló a aquel que es justo para hacer la justicia de Dios. Entonces, qué gran lección tenemos con el rey David, que fue capaz de humillarse a tal punto de llegar a la presencia de Dios y traer ahí sus cargas, Y dice en el Salmo 55, dice: escucha, Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Entonces él finalmente, ¿qué hizo? Se derramó en todo lo que su dolor estaba representando en ese momento. Él se derramó por completo a quien realmente podría resolver ese problema. Entonces, mi amada, si vos estás pasando por una situación de dolor, de deslealtad, de traición, de decepción, quiero que tomes el ejemplo de David y lleva ese dolor a la presencia de Dios, porque ese es el lugar ideal para que vos encuentres. Lo primero, calma, porque desde el momento que vos no tenés calma, vas a querer hacer una justicia tuya que no es buena, porque nuestra justicia, como dice la palabra, es como un trapo de inmundicia. Nuestra justicia, mi amada, no es justa.
¿Por qué? Porque Dios conoce todo lo demás. Dios conoce la raíz de Absalón. Dios conoce el corazón de Absalón. Dios conoce lo justo o lo injusto de Absalón. Y tal vez nuestra justicia sea poca, pero cuando nosotros ejercemos esa justicia antes que Dios no podrá ejercer la justicia, porque vos hiciste uso de tu libre albedrío. Vos tenés libertad de tomar la decisión y hacer. Pero cuando dejamos, mi amada, eso en manos de Dios, Él es el que con su justicia obra en una situación de dolor, de decepción, de traición, de deslealtad. Entonces, el ejemplo que nos trae Absalón el día de hoy es ese. Y en el salmo que te leí primero, que fue el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él está pidiendo piedad. ¿Por qué? Porque le dice: lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Por qué le dijo eso? Porque él pecó, él falló, él tomó la mujer de Urías. También está en el libro de Samuel. Él tomó a Betsabé, que era la mujer de una persona que le servía en su ejército. Entonces él también se causó dolor con sus malas decisiones. Y vos y yo podemos también estar sufriendo ese dolor, estar en esa mala estación, estar en ese lugar oscuro, en ese lugar difícil por nuestras malas decisiones. Y esas malas decisiones nos han traído dolor, nos han traído pesar, nos han llevado a un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque nosotros no supimos hacer lo correcto. Tomamos la decisión incorrecta. Entonces, si vos estás en el lado de aquel que traiciona, si vos sos el que traiciona, si vos sos el que falló, si vos fuiste la persona que fue desleal, porque él fue desleal con su propio capitán en esta otra historia, en esta otra fase de la vida del rey David, que también lo pueden encontrar en el libro de Samuel, donde él está con Betsabé, la esposa de uno de sus compañeros de ejército, de alguien que servía en su ejército. Y eso le llevó muy lejos al rey David, porque él tuvo que finalmente mandar matar a ese capitán para poder ser libre de ese peso de haberse acostado con la esposa de él. Entonces dice en el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Entonces, cuando vos y yo llegamos a ese lugar oscuro, a esa estación difícil por causa de nuestras malas decisiones, porque por un lado son las decisiones de otros que nos han afectado, pero por otro lado están nuestras decisiones que han afectado a otros, y eso también nos genera dolor, nos lleva a un lugar de oscuridad, de tristeza, de depresión, pero él volvió a hacer exactamente lo que hizo, reconoció su error y pidió piedad, pidió misericordia, pidió ayuda para que él sea nuevamente intervenga y haga justicia en esta situación.
situación de hoy en manos de aquel que realmente tiene el arma correcta para hacerlo. Entonces, ¿qué aprendemos hoy aquí? En este devocional de hoy aprendemos que, en primer lugar, no hagamos sabemos que hay dolor, sabemos que nos lastima, sabemos que duele, sabemos que cualquier situación de dolor duele, ya sea ocasionada por otros o ocasionada por nosotros. Situaciones de enfermedad, situaciones de quiebra, situaciones de necesidad económica, cualquier situación, mi amada, que te llevamos. Decía que él era un rey que tenía un corazón en todo momento hay sinceridad, porque él, si nos ponemos a entrar profundamente en el libro de Salmos, hay momentos en que él pide que sus enemigos mueran, pero no es que él los mata, él pide que Dios haga. Y con un corazón puro, entregale a Dios eso que te está doliendo, esa oscuridad que estás teniendo, esa depresión, esa tristeza, esa angustia. Entregale a Él, que Él tome todo el control de lo que está pasando. Te amo con todo mi corazón. Este espacio es por amor a vos, porque sé que esta palabra puede bendecirte. Sé que esta palabra puede llevarte a mirar con otros ojos la realidad y la situación que hoy estás pasando. Un beso en el corazón, un abrazo para todos ustedes y nos vemos en el siguiente devocional.